Lo que está ocurriendo en cuanto a temas de educación en el Perú. Una reciente normativa ha restringido el uso de celulares en las aulas, en los colegios. Vamos a analizar si esta medida es pertinente, beneficiosa o no. Y aquí tendríamos que ampliar el diálogo para el uso de la tecnología. Estamos aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez con el doctor Nicolás Lynch, ex ministro de Educación. Bienvenido a RPP, doctor Lynch. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. De su experiencia, el uso de la tecnología es beneficioso sin lugar a dudas, ¿correcto? Pero Por el supuesto. uso excesivo del celular puede ser un problema para temas académicos, de desarrollo académico en las aulas. Mire, yo creo que es un tema lógicamente controvertido, ¿no? Porque hay una gran ansiedad de los estudiantes por usar el celular. No precisamente para temas académicos, este afán de estar conectado permanentemente, ¿no? Yo en San Marcos, como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, tengo el problema en clase porque restringe la atención de los estudiantes para lo que el profesor está diciendo. Eso es indudable, ¿no? Entonces, es una cosa yo creo que hay que regular, ¿no? Hay que conversar con los estudiantes y regularla. Muchas veces también ellos encuentran un dato o una referencia de lo que uno está hablando, ¿no? O sea que es para un lado y para el otro, ¿no? Sin embargo, creo que hay que prestarle atención, porque las más de las veces no tiene que ver con la materia, sino con alguna cuestión de amigos, en fin, del grupo juvenil en el que están, ¿no? Claro, estamos hablando del uso de redes sociales, incluso en momentos académicos, ¿no? Y allí ya hay un problema. Esa es la distracción, ¿no? Esa es la distracción. Una de las cuestiones centrales es que el estudiante se focalice en lo que el profesor está diciendo, ¿no? Si no es así, bueno, pierde lo fundamental del mensaje pedagógico, ¿no? Y además hay una corriente a nivel mundial, doctor Lynch, tanto en Europa, incluso en países cercanos como Brasil, se ha prohibido ya el uso de celulares en los colegios, en las aulas. Estamos hablando de una corriente que está reconociendo el peligro también de la tecnología muchas veces. Eso es verdad, ¿no? Por eso yo les digo que tengo una canastita virtual. Entonces, el que abusa del celular va a tener que depositarlo en esa canastita virtual, ¿no? Pero felizmente Claro. hasta ahora no he tenido problemas mayores, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la capacidad del profesor para tener la atención del alumno, ¿no? Ese punto es importante porque muchos padres de familia que han conversado con RPP han dicho que el interés del uso del celular por parte de sus hijos se da por fines de seguridad. Claro, que es un argumento bastante entendible, ¿no? Pero no necesariamente es un argumento como para que un chico, una niña pueda tener celular en el aula, o en el aula, correcto, y utilizarlo en ese momento. Bueno, yo creo que eso no es, ese no es el caso en la mayor parte, ¿no? Yo creo que el caso es desafortunadamente diversión. Por eso le digo que toca al profesor que tiene liderazgo en el espacio del aula de regular su uso, ¿no? Para obtener el mejor de los beneficios, lógicamente, ¿no? ¿Y cómo adaptamos la tecnología a la enseñanza en un país como el nuestro, en el que estamos definitivamente rezagados en temas educativos? Bueno, el problema principal es la falta de tecnología en este país. La falta de tecnología educativa, me refiero, ¿no? Claro. No es en este momento el exceso de uso, sino diría yo más bien que la tecnología pueda llegar a todas partes, Porque ¿no? tecnología no es solo el celular, ni el uso del celular. Esto es importante. Digamos, desde la pandemia hemos visto con toda claridad el extraordinario servicio que puede causar, que puede tener cuando se usa para buenos fines, ¿no? O sea, las clases virtuales, por ejemplo, que fueron muy importantes para salvar los años educativos en la época de la pandemia, ¿no? Lo mismo en la universidad, ya se ha integrado a la propia enseñanza universitaria. Pero repito, el problema principal es la llegada, o sea, la mayor parte de nuestros estudiantes, tanto diría yo de la educación básica como de la educación superior, no tienen todavía acceso a la tecnología. Y cuando lo tienen es deficiente, ¿no? Una vez que esto existe, por supuesto en muchos colegios privados existe, en San Marcos también, no porque sea una universidad pública no hay, claro que hay. Sin embargo, yo creo que en esos casos es un problema de regulación, ¿no? Para que acompañe las buenas prácticas educativas. En algunos centros educativos azotados por el problema de la criminalidad, de la extorsión, se acudió nuevamente al asunto de la virtualidad, a las clases a distancia, clases virtuales. ¿Le parece una buena alternativa? Bueno, frente a la situación de violencia en que vivimos, es igual que el caso de la pandemia. La situación de enfermedad que se vivía es un recurso extraordinario, ¿no? Pero creo que no debemos hacer de un recurso extraordinario lo que sucede todos los días, ¿no? Hay que diferenciar.
¿no? Creo que es una ayuda a la tecnología, pero nada reemplaza al profesor que tiene un cara a cara con el estudiante, ¿no? Yo creo que ahí, en esa atención formativa es donde se transmite lo fundamental de la labor educativa, ¿no? ¿Y cuánto ha cambiado el estudiante en la actualidad con relación a años anteriores, doctor Lynch, de su experiencia como maestro? Por supuesto, yo tengo 46 años en San Marcos y lo he podido observar, ¿no? Ajá. Pero le repito, no es solo un tema de tener un aparato, ¿no? Es que la institución esté preparada y que el docente también esté preparado, ¿no? Correcto. Hablemos un poco de política, doctor Lynch, ¿le parece? Porque el premier Eduardo Arana ha iniciado una ronda de conversaciones, está buscando el voto de confianza ante el Parlamento. ¿Cómo observa este gabinete que es en gran parte el mismo que presidió Gustavo Adriancén? Mire, yo creo, y esto se manifiesta en las encuestas de diversas empresas, que hay una gran distancia entre la ciudadanía y el gobierno de turno, ¿no? Particularmente me parece que perdieron la oportunidad de irse cuando se planteó hace un par de años el adelanto de elecciones, ¿no? Y ahora lo que hay que asegurar es que hayan elecciones limpias y competitivas en 2026, ¿no? Esa me parece que es la principal tarea en este momento. Y por supuesto que se combata la situación de criminalidad y violencia en que vive el país. No estamos en una situación desafortunadamente de estabilidad, estamos en una situación de inestabilidad, ¿no? Y yo creo que la verdadera estabilidad va a llegar cuando se pueda cambiar, se puedan producir elecciones y se pueda tener nuevos gobernantes, ¿no? Y ahí está el objetivo fundamental, tener elecciones limpias y competitivas, ¿no? Me parece que esa es la tarea y todos los actores políticos deben apuntar ahí, ¿no? Para usted se debieron realizar elecciones adelantadas, entonces. Pero por supuesto, ¿no? O sea, es obvio que hubo una crisis democrática con la salida de Pedro Castillo. Ajá. Y que, como se ha aprobado después, el gobierno que entró con el apoyo del Congreso, esa alianza tenía muy poca legitimidad popular, ¿no? Se produjo la revuelta del 2022-2023, sí. 49 muertos que hasta ahora no tienen solución, ¿no? O sea, hay un problema serio de impunidad. Yo creo que la salida a la más correcta hubiera sido elecciones adelantadas. No se dio en su momento. Yo creo que hay que asegurar la limpieza de las futuras elecciones, ¿no? Que no me parece que esté segura por todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene confianza en las elecciones, en el Bueno, por la manera como se han comportado el Congreso de la República, ajá, no diría todos, la mayoría del Congreso de la República, la propia presidenta Dina Boluarte. En fin, estos constantes choques entre poderes, el cambio de personas que están cercanas a los poderes electorales, en fin, ¿no? Lo que, por lo menos en este momento, desde mi perspectiva, no da seguridad de que vaya a haber un proceso electoral limpio, repito, y competitivo. Y esa creo que es la tarea principal hoy para nuestra democracia, ¿no? Y si a eso le sumamos los 43 partidos, ¿no?, que están en el partidor, el hecho de que no hay alianzas, al parecer, a la vista, en fin, vamos a tener un proceso electoral bastante complejo. Complicado, ¿no? Sí. Ojalá que podamos pasarlo bien, porque eso puede poner al país en otra orientación política, ojalá, ¿no? Porque esta no nos lleva a ningún lugar bueno, ¿no? Estábamos hablando del Ejecutivo, pero ¿cuál es la responsabilidad del Congreso en toda esta situación de desgobierno? Bueno, grande, ¿no? O sea, el Congreso se ha dedicado a dar leyes para favorecer a sus propios integrantes, ¿no? Como es obvio y cotidiano, que lo ven todos los peruanos y lo comentan todo el periodismo, ¿no? O sea, digamos que esa no es su función, ¿no? Su función es dar leyes en beneficio de la ciudadanía. No está en ese camino, eso es indudable, ¿no? Pero, en fin, habrán elecciones y ojalá que hayan condiciones para juzgar esa conducta, ¿no? Que va a ser bastante importante. Nunca hemos tenido en la historia del país un presidente o presidenta con tan baja aprobación popular. Estamos hablando de cifras que pueden llegar hasta 0, ¿no? Si contamos el error estadístico. Bueno, la empresa Ipsos creo que daba 0% o la posibilidad de 0% hace pocos días, ¿no? Y los demás poderes del Estado en un rango que van de 0 a 5%. Van por ahí también. ¿No? Entonces es una situación muy complicada, ¿no? Pero esto implica también el descrédito de toda la clase política, de las instituciones, y esto es un peligro para el país también. Transversal, ¿no? Claro. De izquierda a derecha, hay un descrédito transversal de la clase política, ¿no? Por eso le digo que hay que encontrar soluciones democráticas, ¿no? Sin vetos y sin marginaciones, soluciones democráticas, y con autoridades
que le den confianza al conjunto, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Claro. ¿Y la respuesta de la presidenta definitivamente es la adecuada o no frente a esta situación? Bueno, no por gusto dicen que tiene 0% de aprobación, ¿no? Digamos, hay cosas realmente terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, el que no converse con la prensa, el que no tenga interlocución con los medios. Más de 200 días que no Así conversa es, con los más medios allá comunicación. de todas las críticas que hay a la manera frívola como se ha comportado en general ante la pésima situación del país, ¿no? Y este último incidente que ha tenido con un mandatario de un país... Colombia. Sí, limítrofe con el Gustavo Petro. doctor Gustavo Petro. Así es. Es terrible, ¿no? O sea, más allá de que este gobierno pueda tener discrepancias o no con Colombia o con Petro, el no darle la mano a un mandatario extranjero, sobre todo de un país históricamente hermano como Colombia, es muy grave, ¿no? Es muy grave. La señora no sale al extranjero porque debe visitar a sus amigos, sale al extranjero porque representa al país, ¿no? Claro, y sale muy seguido también, ¿no? Ha ido al Vaticano, ha ido a Ecuador y ahora ya está planteando un próximo viaje a los Estados Unidos, según la mandataria Dina Boluarte, dice que es tras una invitación del vicepresidente norteamericano. Sin embargo, el ex embajador en Estados Unidos, el señor Harold Forsyth, le aclaraba hoy día, he leído en los medios, que no hay invitación formal. Para tranquilidad sería bueno que la muestre, ¿no? Sí. Pero esto nos hace ver también el incidente con Petro, el tema del viaje a Estados Unidos, nos hace bien también lo que nos convoca esta noche, ¿no? Que es el agitado clima internacional que vivimos y frente al cual el país no tiene una política exterior, ¿no? La Constitución dice que la presidenta de la República es la responsable de la política exterior. Bueno, o no conoce la señora nuestra política exterior o esta no existe. A mí me parece que hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque se mueve erráticamente y ello... No solo para Dina Boluarte, que es pasajera, ello para el Perú es grave, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y a tono con lo que estamos hablando y que es el sentir de gran parte de la ciudadanía en nuestro país, claro, basta escuchar, por ejemplo, a la misma presidenta o a sus ministros justificar diversas acciones del Ejecutivo. ¿Y no siente usted como que ellos están viviendo una suerte de realidad paralela o que no comprenden realmente la exigencia de la ciudadanía en los puestos que ellos están ocupando? Mire, yo creo que el principal problema de seguridad del Perú en este momento son sus gobernantes, ¿no? Es triste decirlo y terrible al mismo tiempo, pero me parece que esa es la realidad y que no es un análisis de usted que es un periodista experimentado o el mío como observador. Yo creo que el hombre de la calle, la mujer que está tratando de salir adelante todos los días, el estudiante que va a la universidad, se dan cuenta, ¿no? O sea, no es una ocurrencia nuestra, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y claro, dentro de todo esto, reitero, ¿no? Llama la atención la poca capacidad que tiene el gobierno también para reaccionar, ¿no? Frente a este clamor ciudadano, con medidas que al parecer no están teniendo resultado, doctor Lynch. Le repito, ¿no? Reacciona a esto como si esto fuera un problema localizado, como si fuera un accidente de un gobierno al que le está yendo bien. Y esa no es la situación, ¿no? Claro. Y le repito, los números nos lo echan en la cara todos los días, ¿no? Entonces hay que ver la manera, lógicamente, de salir de una forma electoral, democrática. Por eso le digo que la garantía para el próximo proceso electoral es fundamental, ¿no? Estamos en el último año, es un año preelectoral, digo último año del gobierno de Dina Boluarte prácticamente, año preelectoral o electoral, como se quiera ver. Claro, hablamos de la poca confianza que hay en el proceso electoral, pero ¿qué tendría que hacer el gobierno para por lo menos irse, no digo por la puerta grande, ¿no? Pero con algo más de aprobación ciudadana y dejando al menos las bases sentadas para un nuevo ejecutivo? Mire, no creo que pueda remontar los actuales malos índices de aprobación que tiene. ¿No cree que pueda Eso me parece recuperar difícil. confianza? Ojalá que no siga manoseando como lo está haciendo a los personajes que suponemos van a tener en sus manos el proceso electoral, ¿no? Hay ahí una connivencia entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Que despierta muchas sospechas, ¿no? Y que yo creo que sería bueno que podamos ver más claro, ¿no? Al respecto. ¿El Congreso está de una u otra manera soportando al Ejecutivo? ¿Podemos entender eso? Yo creo que es una convivencia, ¿no?
Convivencia. Sí, yo creo que es una convivencia, desafortunadamente, ¿no? Ujú. ¿Y el Ministerio Público qué papel está jugando? Porque muchos hablan de una agenda política del Ministerio Público. Bueno, mire, yo creo que todos los poderes del Estado tienen agendas políticas, Ajá. ¿no? Si no, no serían poderes del Estado. El problema es cómo usan esa agenda política. Yo creo que en el Ministerio Público hay de todo, ¿no? Hay buenos fiscales y también hay malos fiscales, ¿no? Ajá. Creo, sin embargo, que el Ministerio Público, con los procesos que ha llevado adelante con Alejandro Toledo, con Ollantumala, con Nadine Heredia, con la propia señora Villarán, que va a entrar a juicio dentro de poco, con Keiko Fujimori, está cumpliendo una tarea inédita en nuestro país. Nunca había sucedido que se lleve a juicio a altos dignatarios del Estado, ¿no? Por esa parte yo creo que es positivo, ¿no? Sin embargo, también hay acciones que merecen la reprobación de la ciudadanía. ¿Cómo cuáles, por Eso es indudable. Bueno, cuando teníamos esa fiscal que ya salió, que, en fin, Patricia actuaba, Benavides. parecía que digitaba por otros políticos, en fin. El problema no creo que sea que los jueces o los fiscales tengan una perspectiva política. Le repito, todos los poderes del Estado la tienen. El problema es que se partidarice de una manera sectaria esta perspectiva política, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro, porque por un lado vemos que el Ministerio Público le coloca 5 denuncias a la presidenta Dina Boluarte en menos de 48 horas, denuncias constitucionales ante el Congreso. La presidenta sale y responde y dice, también te voy a denunciar ante el Congreso y ante la Junta Nacional de Justicia. Un enfrentamiento que parece de nunca acabar, doctor Lynch. Ese es el problema de la crisis a la que me estoy refiriendo, ¿no? Ajá. Ese es el problema de la crisis a la que me estoy refiriendo. Da la impresión para la ciudadanía que muchas veces estuvieran peleando entre ellos, ¿no? Y que no hubiera un bien superior, ¿no? Tenemos que verlo en nuevas condiciones políticas, le repito, ¿no? Yo no creo que lo veamos en estas condiciones políticas. ¿No tiene confianza en que el gobierno puede de una u otra manera No tengo confianza. Ya la ganar perdí, algo de confianza ya de la la perdí población? todo usted, y creo que la mayoría de los peruanos tienen un sentimiento similar, ¿no? No creo ser arbitrario en esta afirmación. Claro, claro, pero es lamentable, ¿no? Es lamentable Por supuesto, porque la con circunstancia en la que nos encontramos. el mal gobierno se hace un tremendo daño a millones de personas, ¿no? Eduardo Arana, ¿le despierta a usted confianza para ser el premier de este último año de gobierno de Dina Boluarte? Mire, no lo conozco al señor, no tengo opinión sobre su persona, pero creo que en general los equipos de gobierno que ha llevado a la señora Boluarte han sido anodinos frente a la situación, a la grave situación del país. Ajá. Más allá de alguno que destacaba, pero no por bueno, sino por malo, ¿no? Ajá. ¿Y qué le parece, claro, la figura de Morgan Quero en el Ministerio de Educación, de quien también se había voceado, estaba en la lista, ¿no?, para ser premier? Mire, yo creo que en educación, como en varios otros ministerios, no hay brújula. No se sabe qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer. Simplemente los funcionarios están ahí, ¿no? Pero no cumplen con un programa, con un norte. Y yo creo que en educación esto es muy claro, ¿no? No, o sea, se actúa hoja de también. ruta. Así es, se actúa también por cuestiones de corto plazo, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Por supuesto. Doctor Lynch, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prueba de Fuego, ¿eh? Y gracias también por el obsequio. Es el libro del doctor Nicolás Lynch. Sí, es un... que lo voy a leer con mucho detalle. Sí, es un libro que hemos sacado con el politólogo Manolo Monereo. No es sobre la crisis mundial, la crisis que en estos momentos atraviesa el enfrentamiento entre las grandes superpotencias, ¿no? Los Estados Unidos, China, ¿no? Y cómo se articula o no se articula el Perú a esta grave situación mundial por la que atravesamos, ¿no? Muy importante. El libro se llama Geopolítica de vida o muerte, la humanidad en cuidados intensivos, ¿eh? Un título bastante apropiado. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Lynch. Nicolás Lynch, exministro de Educación, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para hablar